Gracias por continuar con nosotros. Seguimos nuestra conversación con el doctor Pedro Duarte Canaán, un jurista conocido y un abogado experimentado en los tribunales del país, académico e intelectual. Cuando fuimos a la pausa, doctor, yo le preguntaba y le cité el nombre de un general, que hay otros que están acusados de corrupción, se ha hecho mil cosas, pero resulta que después de 4 años o 3 años conociéndole su caso, a todos le han puesto medidas de coerción con libertad, pues con presencia, no con prisión, lo que se le puso. ¿Qué vieron los otros jueces que no vio este que cambió la decisión? Correcto. La prisión preventiva, en el actual contexto de lo que se conoce como populismo penal, neopunitivismo o demagogia penal, en ese contexto, la prisión preventiva en Dominicana se ha convertido en un instrumento de estigmatización pública. Es decir, la Carta Política Dominicana, y podemos tomar, por ejemplo, de los 195 estados que existen en el planeta, vamos a quedarnos en el continente americano. De los 127 países de este continente, todas las constituciones latinoamericanas coinciden en que todo justiciable tiene constitucionalmente hablando el derecho a enfrentar un juicio penal en libertad. Es un mandato constitucional y nosotros nos movemos sobre la base de un principio de supremacía constitucional. Todos esos megacasos de presunta corrupción administrativa que se mantienen aún en la palestra judicial, hace 20 meses nosotros que estamos trabajando uno de ellos en la defensa, caso Medusa, tenemos un cliente en ese proceso. Hace 20 meses establecimos que se iban a diluir en el interregno y hoy están todos en libertad. Evidentemente, se articuló un proyecto de vendetta, se articuló un proyecto de aplastamiento del lawfare, es decir, utilización del poder como instrumento para aplastar adversarios y enemigos. Entonces, es el clásico esquema del lawfare. Entonces, los jueces primarios eran jueces del miedo, que estaban en contubernio con la élite del Ministerio Público, que luchó con ferocidad por lograr en la primera etapa la prisión preventiva. La prisión preventiva en todos esos casos ha sido una pena anticipada. Se logró 18 meses y eso ha sido trabajado, analizado, desmenuzado y fue una pena anticipada. Entonces ahora este juez de garantías, quizás con un criterio mucho más acabado, dice, este hombre tiene un juicio penal abierto, él tiene el derecho, porque así lo establece la Constitución, a mantener erecto el principio de dignidad humana. Yo asistiré y me voy a defender, pero en estado de libertad. Mira, doctor, yo tengo una pregunta y todo el mundo sabe. Hay un principio clásico que es el principio pro homini, que si los jueces aplicaran eso, evidentemente fuera la historia diferente. Yo siempre he creído que todo en la vida, y no tengo nada contra la juventud, es un proceso. Sí. Usted puede ser inteligente, pero no puede ser sabio. Solamente ser sabio. Entonces, a mí siempre me llamó la atención cuando yo veo jóvenes o jueces tan jóvenes, sin largo ejercicio,
sin una vida acabada, donde podrían ser sometidos a las tentaciones que quizás a los que estamos ya en la tercera y casi última edad no nos pueden tentar. En República, por ejemplo, tuvo un juez en Estados Unidos y tiene canas. Tiene ganas. 30 años de ejercicio. Claro. 40 años de que... ¿Y por qué los jueces de República Dominicana son tan jóvenes? Eso podría, podría estar entre los jueces del miedo. Sí, en mi libro yo dedico un subcapítulo casualmente a esa inquietud suya. Los mecanismos de selección de los aspirantes a jueces. Yo creo en la crítica, en el pensamiento crítico, pero también creo en el enfoque propositivo de que tú tienes derecho a criticar, pero tú tienes que aportar o proponer en una mesa de diálogo un plan de mejora. Nosotros planteamos en ese libro, Los jueces del miedo, que se debe optimizar, maximizar los requisitos para que una muchacha o un muchacho puedan alcanzar el escaño de juez. ¿Qué es lo que pasa, Napoleón? Que los abogados jóvenes conocen las reglas. Los veteranos como yo conocemos las excepciones. Entonces, esa matrícula de jueces, ¿cuántos jueces tiene la República Dominicana? 689. 689 jueces. El 62% son hembras. El 62% de la malla que conforma el Poder Judicial son hembras. Entonces, yo aspiro a que se fortalezca la escuela judicial, se optimice y que todo aspirante a juez penal se le exija dentro del bloque de requisitos haber tenido un ejercicio en litigio penal mínimo de 10 años. Mínimo de 10 años. Yo propongo aumentar, enriquecer, robustecer los requisitos. Una jovencita de 26 años de edad, de 28, por bien formada que esté académicamente, que es pura teoría, pero que no se ha puesto, no ha litigado 20 horas, que no tiene... Y se ha enfrentado a grupos de poder económico. Entonces, evidentemente que debe repensarse esa parte. Yo apoyo a UPO, me siento halagado con los jóvenes de talento, la nueva generación, pero no basta con tener grado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, no. Tú tienes 30 años, tú técnicamente calificas según la Constitución, pero tú no tienes background, tú no conoces el litigio penal, tú no conoces el monstruo por dentro, tú no has visitado una cárcel nunca. Tú no sabes lo que es las Malvinas en La Victoria. Tú no sabes lo que es el hospital en La Victoria, el patio, los veteranos en Najayo. O Alaska. O Alaska. Entonces, yo propongo en el libro que todo aspirante a juez penal debe hacer una pasantía de 200 horas interno en la penitenciaría nacional ahora una pregunta de La Victoria, para que a la hora de dictar prisión preventiva, él piense en su estadía en el penal. Ahora yo voy a ser doctor de abogado del diablo. Ok. Esos son los jueces del miedo. Y los fiscales del miedo. Del miedo, que también los hay. Y si yo soy un fiscal o un juez que ando por lo correcto, por lo derecho, me llegan las canas, las enfermedades, cuando me pensionan, resulta que no me da ni para el medicamento ni para la diabetes. Esa es una realidad también que está ahí latente. Esa Miriam Germán que la gente dice, pero Miriam Germán salía después de condenar a una gente a pie a coger un vehículo. Y yo le citaba fuera del aire a alguien que yo le cité,
que se pasó toda su vida tratando, Y viviendo con viviendo limitaciones. con limitaciones. Los fiscales dominicanos atraviesan un segmento de los Sí, sí, sí. fiscales dominicanos. La mayoría. La mayoría están atravesando por un momento aciago. Y en mi condición de ex fiscal de la República, yo me mantengo muy pendiente a todo tema vinculado con el Ministerio Público. Aparte de que soy un estudioso de ese tema, mi condición de ex fiscal. Entonces, aquí hay fiscales sometidos a un juicio disciplinario hace 3 años, suspendido. Pero no solo que estaban suspendidos, sin disfrute de salario. Y una lucha de la Asociación de Fiscales logra que cobraran su salario a pesar de estar suspendidos. Se les llaman los disciplinados cuando están sometidos a juicio disciplinario. Un fiscal nacional, hay que mejorarle las condiciones Están de pidiendo salario. aumento salarial. Es que el Estado tiene que maximizar. Un fiscal dominicano no llega a $3,000 en su salario. 180,000 pesos. No llega. Entonces, un fiscal en Costa Rica gana $5,000. Entonces, la Procuraduría y el Poder Ejecutivo deben repensar, regularizar la situación de los fiscales suspendidos, que sigan recibiendo su salario hasta que un tribunal disciplinario así determine, y que las pensiones de los fiscales evidentemente sean mejoradas, porque después de usted servirle al Estado 12, 15, 20, 25 años, arriesgando su vida y la de su familia, el Estado es ingrato, el Estado es maltratador de su nómina. Yo he sido 2 veces servidor público y el Estado pisotea y maltrata. Primero te paga mal. Por eso cerebros avanzados se van al ejercicio privado, porque el Estado es, en ese sentido, muy mentecato. ¿Tú crees que un fiscal que haya cumplido su labor tiene que recibir una pensión digna y un salario digno, que sería ya la recompensa final a 20, 22, 25 años de mi vida en una función pública? Yo soy un hombre optimista y creo que la Asociación de Fiscales están trabajando permanentemente para lograr conquistas a favor de su clase. Doctor, lo que llaman el nuevo Código Penal que está en el Congreso, que yo le llamo el viejo, tiene más 22 años. Sí. Realmente, ¿cuál es la razón, además del tema del aborto, que no es el aborto, que no le ha pedido cruzar? ¿Existen manos del crimen organizado detrás de esto? ¿Qué ha imposibilitado que tengamos un código que se adecue a estos nuevos tiempos de la delincuencia de cuellos azules, como usted le dice? Bueno, Napoleón, estamos en la época del 4.0, la era robótica, ya se está hablando de jueces robot. Estamos en la era digital, la 4ª revolución industrial. Y en Dominicana, hace 22 años, se discute y se rediscute la posibilidad de que nosotros abandonemos un código penal del siglo XIX y que asumamos un instrumento readaptado y redefinido. La Iglesia Católica Dominicana se ha erigido en un obstáculo de primer orden en lo que es la consumación de esa iniciativa legislativa. Usted conoce de entrada la recia oposición de la Iglesia Católica
para temas vinculados con el género, Sí, la sí. familia, Bueno, el aborto. El Papa dijo que los médicos que hacen un aborto son sicarios. Son Dijo, sicarios. Entonces, esa es una de las claves, la recia oposición de la iglesia. Grupos feministas, poderes fácticos, que es lo que el maestro italiano Luigi Ferrajoli llamó poderes salvajes. Aquí hay un bloque de poderes salvajes, que son los poderes fácticos, que evidentemente han hecho resistencia. Entonces, los políticos juegan al ajedrez político. Cuando la política se convierte en marketing, deja de ser política. Entonces, los políticos ahí hacen una partida de ajedrez político. Se le entregó un caramelo recientemente al pueblo para que se entretenga. Aperturaron unas vistas públicas ridículas, amañadas y risibles para calmar mínimamente los ánimos encendidos, y sucumbió una vez más la posibilidad. Es decir, cuando usted en su casa permite el desorden para evitar la guerra, si Napoleón de la Cruz en su casa permite el desorden para evitar la guerra, primero va a tener el desorden y segundo va a tener la guerra. Entonces, hay un desorden en el principal poder del Estado, el poder legislativo. Eso es cualquier cosa menos un poder del Estado. Es una especie de retranca con una matrícula que se mueve pendularmente entre la locura, el analfabetismo y el delito. Es una estructura que se erige en una vergüenza para la República. es cierto, y nos vamos ya, que el narcotráfico se ha sentido en la política y en el Congreso. Bueno, lo que uno puede apreciar desde el palco o desde preferencia es que hay una presencia de la economía subterránea como consecuencia directa del crimen transnacional, del narcotráfico y el blanqueo de capitales. Hay una principalía de legisladores matemáticamente vinculados a los más oscuros estamentos de la criminalidad organizada. Dice que 25 millones costó para usted ser diputado. 25 millones. 7 millones para ser regidor. Óigame bien, regidor en el municipio de Peralta, Sí. provincia de Azua de Compostela, mínimo 7 millones. ¿Cómo va a ser? Él va a recibir un salario de 66,000 pesos. Entonces él va a invertir 7 millones para cobrar durante 48 meses 66,000 pesos sin el descuento. Sin el impuesto. Sin el impuesto, Sí. lo que te descuentan de la TCS, la Seguridad Social, y si tiene un préstamo con Banreservas, automáticamente te descuentan. Doctor, pues entonces los políticos, los legisladores y los asambleístas son realmente patriotas, que invierten tanto dinero sabiendo que van a recibir menos. Sí, son patriotas acrisolados, porque usted invertir 25 millones de pesos para convertirse en diputado de la República, representando una provincia, entonces usted en 48 meses, si no repite, usted no alcanza el 75% de la inversión. Entonces estamos ante patriotas acrisolados. Doctor,
Gracias, y está de más decirle que este espacio es suyo y vamos a hacer esta tertulia, por llamarle de alguna forma, más frecuente Correcto. para compartir, porque se me quedaron muchos temas pendientes con usted, como el tema de la situación carcelaria y demás cosas. Gracias de verdad. Gracias a usted, Napoleón. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y acompañarnos como siempre. Será hasta una próxima entrega.